buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Camila Burgos Sánchez y hoy les presentaremos el tema de los desafíos actuales del país, como es la corrupción, el crimen organizado y la desigualdad. Primero hablaremos sobre la corrupción, el cual nuestros compañeros Ricardo y Antonio nos comentarán sobre este. Hola, yo soy Antonio Jesús Pérez Zamora y hoy voy a hablar sobre la corrupción. Corrupción. La corrupción se define como actos delictivos de autoridades públicas que abusan de su poder o hacen un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos de los que tienen poder en su trabajo para un bien personal, aunque también se le puede definir como todo desvío de cualquier naturaleza con fines económicos o no asociados por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debería proporcionar y procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar lo impide, retarda o dificulta. Hay varios tipos de corrupción. Algunos tipos son información privilegiada, patrocinio, soborno, tráfico de influencias, evasión fiscal, extorsión, fraude, malversaciones, corrupción, compadrazgo y nepotismo. También la corrupción es culpable de la facilitación de algunos delitos como narcotráfico, lavado de dinero, prostitución y trata de personas. También una pregunta frecuente entre las personas es, ¿por qué si hay países más corruptos que México, México tiene o México llega a ser más pobre? Es porque no se hace una buena inversión en los recursos que les quedan. Por ejemplo, si México de tanta suma de dinero, 50, el 50%, el 50% se lo tranza, eh, los, las autoridades públicas, el otro 50% se debe de usar correctamente. Pero lo que hace México es gastar ese dinero en actividades que no benefician a la población y que más bien la perjudica. Es decir, en ocasiones se llegan a renovar carreteras, pero con materiales de muy baja calidad, por lo cual se rompen rápido, se podría decir, y es como si se hubiera ido al inicio. Mientras que otros países que tienen mayor grado de corrupción, pero no se nota, son Estados Unidos, por ejemplo, en el cual, por ejemplo, del 100% de recursos se gastan un 70% entre sus gobernantes y el otro 30% lo, lo hace bien. Es decir, eh, los recursos no los usa mal. Por ejemplo, lo llegan a gastar en hospitales, medicinas, escuelas y demás, lo cual ayuda a que más gente estudie y así aumentar la economía del país. Hola, mi nombre es Ricardo Fuentes Terán y hoy les vengo a hablar sobre la corrupción que atormenta hoy en día a México y a sus habitantes. El tema de la corrupción en México es un tema tan complejo como delicado y que en verdad urge ya abordar frontalmente para poder lidiar con ella de manera efectiva. Dicho tema es complejo por la cantidad de facetas o aspectos que presenta y es delicado porque la vida nacional se ha visto profundamente afectada por la omnipresencia y la omnipotencia de la corrupción. Unas modalidades de corrupción son, por ejemplo, el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el uso privado de bienes públicos, el castigo al inocente y el premio a quien no se lo merece. Se trata, como puede fácilmente apreciarse, de prácticas por todas conocidas, de formas de conductas familiares en las que de uno u otro modo incurre la inmensa mayoría de la población. Lo que, sin embargo, la gente resiente pero no comprende es que la corrupción significa de manera gradual
pero la destrucción de la vida institucional, el desprecio por la legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad, una sociedad corrupta no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición, y por consiguiente tiene necesariamente que ser una sociedad injusta. Dada la extensión y la profundidad alcanzadas por la corrupción en nuestro país, no sería una exageración. Afirmar que estamos frente a un peligro de seguridad nacional es solo con voluntad férrea que podremos desembarazarnos de ella. La voluntad por sí sola no puede acabar con la corrupción. Esta exige ser primero comprendida. Este, más que nada, ensayo y todo lo que podemos redactar, pues ante toda una meditación en esta dirección. Sin embargo, trataré también de sugerir líneas generales de acción para diluir los efectos y acabar con el mal social más insidioso y dañino de la sociedad mexicana actual. Nuestro punto de partida será una verdad evidente. Hay una conexión intrínseca fuerte entre la naturaleza de una acción y su evaluación y comprensión. Por ejemplo, de nadie podría decirse que actúa políticamente si el agente en cuestión no cargara una dosis, por mínima que fuera, de teoría política. Asimismo, difícilmente podría decirse de un individuo que no maneja el lenguaje religioso, que está en posición de realizar acciones religiosas. Sería grotesco decir de un chimpancé que por casualidad pinta un lienzo que se trata de un gran artista y así, indefinidamente. Los ejemplos los podemos multiplicar tanto cuanto queramos, pero en realidad no sirven más que para ilustrar la conexión conceptual ya mencionada. En la medida en que una acción no es un mero movimiento físico, sino que tiene un carácter específico, la naturaleza de la acción dependerá del filtro teórico por el cual haya pasado, el cual le imprimirá su rasgo distinto definitivo. Tenemos que arrancar la corrupción desde la raíz, porque si la arrancamos rama por rama, va a seguir creciendo. ¡Qué interesante! Muy bien. Y ahora nos toca hablar sobre el crimen organizado, el cual yo daré una idea principal de lo que es, y nuestros compañeros Edgar Alfonso y Gerardo nos van a hablar más sobre este y lo que ha sucedido alrededor. Muy bien, ahora yo hablaré sobre lo que es el crimen organizado. Este también es llamado delincuencia organizada, y es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Se habla de una delincuencia organizada por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar de forma concentrada y dirigida acciones de tipo delictivo para alcanzar poder económico, político o social. El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Esto gracias a que es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales, tanto a nivel local como el global, con nexos internacionales, lo que se conoce como un crimen organizado de la justicia. Mi nombre es Gerardo Gadiel Carrera Mulia y la delincuencia organizada hoy es uno de los problemas más grandes que sufre la humanidad general, y es que, como podemos ver, no pasa ni un solo día que veamos sus consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar que ese tipo de organización cuenta con una cabeza y con individuos disciplinados,
todos siguiendo un mismo objetivo. La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de educación y la carencia de valores. Los diferentes tipos de delincuencia organizada siempre han existido, desde épocas inmemoriales, pero claro, no con las dimensiones que hoy existen y con el nivel de sangre fría con el que se desarrollan y tratan de imponer su voluntad. Tradicionalmente la mayoría de esas organizaciones tienen un orden jerárquico. Hoy en día están mutando a una organización en red, formando una network con lazos débiles y temporales entre los nodos. Sus ascensión en el mercado puede llevar a usar estrategias delictivas como la extorsión o chantaje, o el asesinato en búsqueda de ganarse el favor de la administración, eliminar la competencia, sortear los procesos jurídicos en contra de tales actividades o obtener recursos. Dada la rudeza de las estrategias empleadas, su régimen económico más habitual es el del monopolio en las zonas de menor rendimiento económico y el de oligopolio en la de mayor. La consecuencia de dicho ascenso ha dado lugar cruente enfrentamientos armados entre miembros de las bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre Al Capone y Bugs Moran, que finalizó la masacre de San Valentín en 1929, en la que fueron asesinados los principales gángsters de Moran a manos de los Capone, así como también la lucha entre miembros de la mafia colombiana en el siglo XXI y luchas entre las mafias mexicanas. De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas, como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con responsabilidad. El funcionamiento se basa en la adscripción moral y una especie de código de honor, ya sea tácito o explícito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse en la obra con secreto y la hormeta. El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos, con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional. ¿Qué tal? Soy Alfonso Neri y bueno, me parece que también debemos tener en cuenta que por crimen organizado hablamos en general de cualquier tipo de actividad ilegal, la cual puede consistir ya sea en cultivo, fabricación, distribución o venta de sustancias. Y bueno, en esta ocasión nos enfocamos específicamente en el tráfico de drogas. Desde la década de los años 60 se han conformado, expandido y desaparecido en México diversos cárteles que controlan el mercado de las drogas ilegales, los cuales han mantenido una disputa por controlar el territorio nacional, así como por llevar a cabo su exportación a todo el mundo. Y bueno, en diciembre del año 2006 se llevó a cabo un golpe o guerra contra el narcotráfico, si lo quieren ver así, en nuestro país. Y bueno, esto comenzó cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en Michoacán. También en ese año se contabilizaron cerca de 500 asesinatos entre miembros de cárteles del narcotráfico. En esta situación, el gobierno mexicano privilegió el uso de las Fuerzas Armadas, y desde el inicio del conflicto se han movilizado a la Policía Federal en compañía de cuerpos de seguridad de cada una de las entidades federativas. A ellos se sumaron el Ejército y la Marina. Bueno, también un dato que me impactó mucho sobre este tema fue que hasta marzo de 2010 se habían detenido alrededor de
121.200 personas, las cuales de una u otra forma se encontraban vinculadas con diversos grupos de crimen organizado. En este movimiento, los cárteles más afectados fueron el Cártel del Golfo y los Zetas. Pero lo más impresionante aquí es que muchas de las personas detenidas aún no reciben una sentencia. También entre diciembre de 2006 y enero de 2012 se estima que han muerto alrededor de 60.000 personas mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. En este número de víctimas ya se engloba a narcotraficantes, equipos de seguridad y civiles. Entre los civiles se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos y algunas personas no identificadas que son ejecutadas por los cárteles. Y bueno, algunos de los cárteles activos más destacados me parece que son el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, o como muchos los apodan, los Matazetas, y el Cártel de Juárez. Algunos que se han debilitado con el paso del tiempo son el Cártel del Noreste, el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo. Y unos que pues ya se han desintegrado, pero han dejado su marca dentro de todo ese mundo, son los Zetas, el Cártel del Milenio y la familia michoacana. Un punto muy importante aquí, que para los cárteles resulta vital, ya que pues básicamente sin ellos no podrían ser, y que pues debemos conocer, son sus fuentes de financiamiento, ya que algunos de los grupos del narcotráfico han empezado a extender sus actividades ilícitas, obteniendo recursos financieros del secuestro, la extorsión a empresarios o pequeños negocios, la trata de blancas, prostitución, lavado de dinero, contrabando, piratería y distribución de música, películas y ropa, control de redes de vendedores ambulantes alrededor de las ciudades, cruce de indocumentados a Estados Unidos. Para este punto utilizan a lo que ellos llaman narcotúneles. También el robo de combustibles a Pemex específicamente, robo a transportes de mercancías, y también también entre ellos realizan alianzas, o sea, alianzas entre cárteles o algunos de estos grupos. Ok, ahora seguiremos con nuestro último tema, que es la desigualdad, el cual nuestros compañeros Marcos y Christopher nos hablarán sobre este. Hoy les vengo a hablar sobre la desigualdad. La desigualdad es algo diferente. Se habla de desigualdad cuando hay falta de equilibrio entre dos o más personas. Existen diferentes tipos de desigualdad, como las que les mencionaré a continuación. La desigualdad social se produce cuando una persona recibe un trato diferente, como consecuencia de su posición social, económica, su religión, su cultura, preferencias sexuales, aspecto, entre otros. La desigualdad económica es la diferencia de distribución de la riqueza. También existe la desigualdad educativa, que esto supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para acceder a una formación y educación adecuada. Desigualdad de género se presenta
cuando una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades que otra persona por su diferencia de sexo. La desigualdad legal se produce cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales favorecen a un individuo frente a otro. Bien, ahora visto lo que es desigualdad, pasemos a cuáles son sus causas. Las causas de la desigualdad son muchos factores, entre ellos se encuentran la ideología de las personas y la educación que recibimos. Un ejemplo de esto podría ser el racismo, ya que desde muy pequeños nos enseñan que las personas que tienen un color de piel distinto son diferentes a nosotros, por lo cual no merecen un trato justo o igual al nuestro. Yo soy Marcos Martínez y esto fue La Desigualdad. Yo, Christopher, te voy a hablar de la pobreza y de la marginación. ¿A cuántas personas no vemos en la calle durmiendo? Específicamente en la zona del centro, por ejemplo. ¿Cuántas personas no limpian vidrios de los autos en los cruceros? ¿Cuántas personas venden en la calle ciertos productos como dulces, cigarros, sombras para autos? ¿Cuántas otras personas también piden limosna? ¿Cuántas colonias en el sur de la ciudad están en condiciones precarias de pobreza, escasez de recursos? Todo esto nos lleva a pensar, ¿por qué están así? ¿Cómo se llama esto? Pues a esto llamamos pobreza y marginación. Esto es evidencia de que la pobreza y la marginación que existe en nuestro país es algo que ya para nosotros es, por así decirlo, normal de ver hasta cierto punto y no lo tomamos mucho en cuenta, aunque este es un tema muy importante para toda la ciudadanía. Nadie lo ve así. Las únicas personas que lo ven de esta forma, porque son las que lo viven, son ellos mismos. Son los que tienen todos estos problemas, los que viven en estas condiciones. Todo esto surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia a los recursos. ¿Qué recursos? Pues todos aquellos que satisfacen las necesidades físicas y psíquicas básicas, que inciden en el desgaste y nivel de calidad de su vida. Y con esto me refiero a la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, acceso a agua potable, entre todas estas cosas. Ahora bien, la marginación puede ser el efecto de las prácticas explícitas de discriminación que dejan efectivamente a esa clase social o a ese grupo social segregado al margen del funcionamiento social en alguno de los aspectos. O más indirectamente, puede ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, no garantizándoles así la oportunidad de desarrollarse plenamente. En un lenguaje un poco menos avanzado, es excluir a una persona por su rango económico, social o político. A estas causas podemos sumar que a veces existen zonas, lugares, poblados, en donde la ayuda del gobierno no es algo que se dé, en donde no se hace caso a todas estas situaciones que hacen sufrir tanto a todas las personas que viven en estas condiciones tan precarias, las cuales, dentro de mi punto de vista, están luchando y haciendo todo lo posible por sobrevivir, porque para mí esto no sería vivir. Yo no llamaría a estar dentro de estas condiciones vivir. Para mí sería solamente intentar sobrevivir. Y esto es todo lo que yo tengo que decir. Con esto me despido y gracias. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro tema y espero que se la pasen muy bien. Síganos en nuestro canal de YouTube, por favor. Songs full of sad things we can do to
on your heartstrings. Be a Valentino, just me. Ooh, lover boy, what you do tonight? Hey boy, set my alarm, turn on my charm. That's because I'm a good old-fashioned lover boy. Ooh, let me feel your heartbeat. Grow faster, faster.